Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Escuela de Traductores de Toledo. Además de la labor de esta Escuela de Traductores en España, también hubo otros traductores en Europa, fundamentalmente en Grecia, Italia, etcétera. Y entre ellos cabe destacar, por ejemplo, Guillermo de Moerbeke, que nació en 1215 y murió en 1286. Fue un prolífico traductor de textos filosóficos, médicos y científicos, y, por ejemplo, a petición de Tomás de Aquino, tradujo distintas obras de Aristóteles, entre ellas La Política, en el año 1260. Además, cabe decir que muchas de las traducciones de Moerbeke sobrevivieron incluso a la pérdida de los originales griegos, evitando de esta manera la desaparición de numerosos textos de Aristóteles, que era uno de los pensadores más importantes en la Edad Media, junto con Platón y otros. Pero también se puede afirmar que hubo en los siglos XII y XIII traductores itinerantes o no, que ejercían su labor de forma individual o colaborando unos con otros en diversos lugares de España, entre ellos Toledo, también en Segovia y en otras ciudades de España, amparados posiblemente o ayudados de alguna manera por algún tipo de patrocinios o mecenazgo. Ciertamente, la actividad de traducción de obras del árabe al latín, pues la hubo ciertamente en esta época y también en torno a Toledo. Ciertamente, pues uno de los primeros impulsores de estas traducciones fue Raimundo, que fue primero obispo de Osma y luego de Toledo, de 1125 a 1152, y diríamos él mismo amparó la traducción de algunas obras de Aristóteles y de filósofos y científicos árabes. Ya en la época alfonsina, de Alfonso X el Sabio, desde 1252 a 1283 aproximadamente, pues puede hablarse también de personajes, de literatos, de filósofos que destacan en esta labor traductora, como Juan Hispano, Domingo Gundisalvo y Gerardo de Crémona, por ejemplo, entre otros que también desarrollaron una labor traductora. De hecho, se puede decir que Gerardo de Crémona, que desarrolló su actividad traductora hacia la segunda mitad del siglo XII, tradujo, por ejemplo, el Almagesto de Ptolomeo. Otra de las figuras de esta época es Pedro Hispano, que nació en Lisboa antes de 1205 y que fue una persona dotada de amplios conocimientos en el campo de la medicina, la lógica y la teología. Pedro Hispano había estudiado también en París durante la tercera década del siglo XIII y había enseñado medicina también en Siena de 1246 a 1249 y ocupado en el año 1250 el cargo de decano de la Universidad de Lisboa. Ciertamente su labor académica fue realmente muy significativa. Y quizás el pensador más representativo puede ser Domingo Gundisalvo, que vivió desde el año 1110 hasta el 1181 y es la figura intelectual de más relieve de la época, el más sobresaliente filósofo español, podemos decir, del siglo XII. Ejerció su actividad entre los años 1130 y 1180. Fue también arcediano de Cuéllar en Segovia y se ocupó preferentemente de la traducción de las obras de filosofía. De hecho, pues una de sus obras principales es De Divisione Filosofía, o de división de la filosofía, que puede ser, pues según los expertos, un compendio de su propia traducción del catálogo de las ciencias de Alfarabi, aunque algunos estudiosos la consideran obra propia de Gundisalvo. Por otra parte, las labores de traducción de obras árabes continuaron más allá de este periodo, de esta época, y se puede también afirmar que la transmisión de la cultura greco-arábiga iría intensificándose a lo largo de los siglos XIII y XIV con finalidades culturales y científicas. Por tanto, pues de esta manera se iban enriqueciendo numerosas bibliotecas occidentales en Europa, fundamentalmente, y dotando de medios a las universidades que estaban surgiendo en aquella época, la Universidad de París, la Universidad de Oxford, la Universidad de Salamanca, etcétera. De estas finalidades, pues no quedarán excluidas tampoco las motivaciones religiosas. Diríamos que se traducen muchas obras de tipo religioso también, no solamente de tipo filosófico, científico o médico o propio del campo jurídico.
También es evidente que en la época de Alfonso X el Sabio, los traductores de Toledo, sin dejar de lado las obras que podemos denominar filosóficas, también producen o elaboran abundantes traducciones sobre cuestiones de tipo matemático, sobre astronomía, astrología, física y medicina. Su labor es muy extensa y es profunda a la vez. Ciertamente, en esta segunda época de la Escuela de Traductores de Toledo destacan los nombres, entre otros, de Miguel Escoto, Marcos de Toledo y Hernán Alemán. El resultado, sin duda, fue que en el ámbito filosófico pues hubo una amplia labor de traducción llevada a cabo durante el siglo XII y eso propició precisamente la segunda entrada, podríamos decir, de Aristóteles en Occidente, en el sentido de que pues, se conoció de manera más extensa la obra producida por Aristóteles y por otros filósofos, y también hay que reseñar que del conocimiento de la lógica vieja o lógica vetus se pasó a conocer obras fundamentales, por ejemplo, del órgano aristotélico, como los analíticos, tópicos, elencos sofísticos, y también otras obras de Estagirita, como la física, y también, por supuesto, obras menores sobre la naturaleza, por ejemplo, sobre el cielo, meteoros, etc., sobre el alma, que fue también un libro fundamental, por ejemplo, ya pues, precisamente en el siglo XIII, ya con Tomás de Aquino, con San Buenaventura y otros metafísicos, teólogos, escolásticos de la época, y posteriormente también, por supuesto, y también se hicieron traducciones de los libros o de los capítulos de metafísica y de los libros de ética de Aristóteles. Todo esto hizo que se reforzara el estudio de Aristóteles, fundamentalmente. Le sirvió también de mucho al propio Tomás de Aquino, que gracias a las nuevas traducciones de nuevos textos también de Aristóteles pudo desarrollar mejor pues su filosofía y su teología, y esto favoreció siempre el conocimiento más profundo y más extenso de la filosofía helénica, lo que contribuyó también posteriormente al desarrollo, por ejemplo, del humanismo renacentista, con pensadores de la talla de Erasmo de Róterdam, de Juan Luis Vives, Tomás Moro y muchos otros, León Hebreo, etc. En definitiva, esta labor de traducción fue esencial no solamente para la filosofía cristiana y para la teología, también católica, sino también en el sentido de que potenció el estudio de la filosofía griega y latina también. Además, hizo posible que se conocieran obras también árabes que eran importantes en el ámbito de la medicina, tratados de medicina, pues de Avicena, pues, o de Averroes, de Alfarabi y de otros sabios filósofos y médicos musulmanes, Maimónides, que era de origen judío, etc. Realmente, pues, todo esto contribuyó al desarrollo de la cultura occidental, fundamentalmente europea, pero posteriormente desde una perspectiva ya global o mundial. En consecuencia, hay que considerar que esta labor traductora, que se realizaba pues con mucha precisión, con mucha rigurosidad, pues fue fundamental. Otra cuestión distinta es pensar si era mejor una traducción literal, como a veces se realizaba, pues en el caso, por ejemplo, de Guillermo de Moerbeke, o era mejor una traducción un poco más libre. Considero que lo más apropiado, y que fue lo que realizó también, por otra parte, Guillermo de Moerbeke, era la traducción literal lo más posible, para luego pues, poder analizar de una manera profunda y adecuada los textos de distintos pensadores, filósofos, médicos, etc., porque la literalidad era lo más importante para entender realmente mejor sus ideas, aunque luego se pudieran hacer numerosísimas interpretaciones, comentarios, análisis sobre los textos que eran traducidos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir, como siempre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.